Pueden ocupar su lugar. ¿Cuántos bendecidos hay en esta mañana? Qué bendición tan grande poder compartir en esta mañana una palabra de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia física en esta mañana? Levántela, por favor. Mi hermano, que el propósito de este año sea que traigamos a la casa del Señor la Biblia física. Si usted es un adorador, hay Biblia para del Espíritu Santo. Si eres un guerrero, un intercesor, está la Biblia para la intercesión, la guerra, la Biblia, la guerra espiritual. Los que le gustan aprender más, está la Biblia de estudio. Que el propósito para este año sea que haga esa inversión, mi hermano. Pagamos planes de celular, sacamos cotas, diferentes cosas, pero que este año el propósito sea tener una Biblia. Amén. Naciste con un propósito. Dígale que tiene a su lado, naciste con un propósito. Bueno, a mí me enseñaron en la clase cuando estudiaba ciencias naturales que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Aún recuerdan, ¿cierto? Pero en las cosas de Dios es diferente. Amén. Ese es el propósito natural del ser humano. Pero todos nacemos con un propósito divino. Amén, ¿cierto? ¿Cuántos tienen propósitos? Por eso esta palabra es para la iglesia. Dígale, esta palabra es para mí. ¿Cuántos lo creen? Todos tenemos un propósito. Algunas personas no lo saben. Sí, porque de pronto uno ha sido revelado el propósito de Dios en la vida de él. Otros ya saben cuál es el propósito que tiene y están trabajando en ello. Pero hay otras personas que saben cuál es el propósito que tienen, pero no hacen nada. No les interesa. Amén. Y a veces sucede que pasan años y años sentados en una silla. Amén. Se conforman con el plan de salvación y pare de contar. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28? Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60, por favor. ¿Qué dice, iglesia? Amén. Dice la palabra, y sabemos, ¿cierto? Que a los que aman a Dios, algunas cosas, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, quiere decir, para los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Cierto, mi hermana? Para aquellos, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Señor, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por la palabra. Señor, yo te pido, Señor, que ya sabemos que en medio de la alabanza, de la intercesión, tú, mi amado Espíritu Santo, estaba ya ministrando la iglesia, Señor. Pero te pido que ministre el corazón en medio de la palabra, Señor. Que tengan un corazón receptivo, Señor. Señor, yo pido en el nombre de Jesús que esa palabra, Señor, llegue al corazón de la iglesia. Que todo espíritu de distracción, Señor, sea cancelado en el nombre de Jesús. Señor, y sabemos que esta palabra, Señor, será como palabras de fuego en sus corazones, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque sabemos que en medio del aplauso le está diciendo al Señor, gracias por la palabra. Bendícenos con esta palabra. ¿Y qué es un propósito en la Biblia? Es la intención original o la razón por la cual algo o alguien fue creado. Es la asignación que Dios nos ha dado en la vida. El propósito es lo que Dios ordenó para que usted sea y haga en la vida. ¿Y cuántos tienen propósitos en la vida? No, por acá no escucharon. ¿Cuántos tienen propósitos en la vida? Es necesario, amado mío, es necesario enfocarnos con la palabra, es necesario enfocarnos en el ministerio. Amén. Nos preparamos muchas cosas afuera para estudiar, nos preparamos para tener una buena relación,
Nos preparamos para ser buenos padres, pero nos olvidamos de prepararnos para Dios. Amén. Por eso la palabra del Señor dice, por favor me la dejen la palabra dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el estar en esta mañana acá sentados es un propósito de Dios. Amén. Sacar de su tiempo, de su comodidad, para venir a recibir una palabra de bendición, eso es un propósito de Dios. ¿Cuántos tienen propósitos en la vida? Yo en esta mañana vine a predicarle a una iglesia que tiene propósitos. ¿No lo escucharon? Yo en esta mañana vine a predicarle a una iglesia que tiene propósitos. A los que caminan en los propósitos de Dios y que avanzan cada día más aferrados a sus promesas. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Mira, escucha esto, iglesia. Antes de diseñar un mueble, bueno, a los que no saben, yo soy carpintero. Antes de diseñar un mueble le pregunto al cliente, ¿cuál fin es el que va a necesitar este mueble? ¿Para qué lo va a diseñar? ¿Qué uso le va a dar? Dependiendo de todas estas características, entonces yo le digo, bueno, usted este mueble le sirve para esto y esto, ¿sí? Porque a veces me han salido clientes que dicen, no, es que yo quiero una torre de 80, pero es que no me cabe el nevecón. Entonces, no, mire, mi hermano, bueno, como se llame la persona, hay que hacerle, aquí le cabe esto, porque más o menos un nevecón mide entre 1 metro de ancho, 1,10 m, entonces solamente le queda un espacio de 70 centímetros, lo podemos distribuir de esta manera. Amén. Así Dios quiere comenzar a distribuir su vida. Amén. Porque en otras iglesias el primer lugar que tienen que dar es al servicio. Pero Dios tiene un orden. Tenemos que tener nivel en nuestra familia, nivel en nuestro trabajo, en el servicio para el Señor, en nuestra relación con Dios. Tenemos que estar ordenados. Amén. Iglesia, antes que Dios te hiciera, Él decidió qué rol querías que hicieras en la tierra. Antes que Dios te formara, el Padre ya sabía para qué iba a ser tu boca. ¿Cuántos adoradores hay en esta mañana? Amén, ¿cierto? Él ya sabía que ibas a ser un salmista. Él ya sabía que ibas a ser formado como un intercesor. ¿Dónde están los intercesores de Portal del Reino? Y esta mañana fue hecha por Dios para un propósito y para una iglesia que camina en los propósitos de Él. Él planeó con esa actitud para que tú le sirvieras. Amén. Mi hermano, Él no se equivocó en colocarte en la puerta. ¿Cuántos servidores están descansando hoy? Amén. Así es. Dios no se equivocó en colocarte en la puerta o colocar personas en el sonido. Pregúnteme por qué. Porque eso es transitorio. Dios te está capacitando. Dios te está formando. En el lugar donde le estás sirviendo a Dios, Dios te está capacitando. Amén. Porque este es el año de la transición. Este es el año de dar frutos. Amén. Iglesia, Dios se está formando para una tarea mayor. No, necesito que se conecten con la palabra en esta mañana. Necesito que estén conectados con la palabra. Amén. Porque Dios tiene un propósito mayor para tu vida. Amén. Porque si no, me tocaría ir a predicar a otra iglesia. Necesito que reciban la palabra, que estén prestos a la palabra. Amén. Porque yo le estoy predicando a una iglesia que tiene propósitos. Dígale al que tiene a su lado, y no es cualquier propósito. Es el mejor propósito que tiene Dios para mi vida. Amén. Yo declaro en el nombre de Jesús que se activa el llamado que Dios te ha hecho. Yo declaro que viene un ensanchamiento para tu ministerio. Yo declaro que vienen nuevos tiempos en el servicio. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Porque ya no vas a servir con pereza, porque ya no vas a servir porque le tocó. Yo declaro en esta mañana que el 2024 vas a servir en un nuevo nivel de gloria. Vas a servir en un nuevo nivel de unción. Amén. Porque para eso nos ha llamado el Señor.
para que le sirvamos con todo el amor, con toda la disposición. Amén. Porque mi hermano, si te quedas ahí en la puerta, vas a pasar el resto de tu vida en la puerta. Pero si te conectas con el propósito de Dios, Dios te va a promover. Amén. Dios te va a llevar a un nuevo nivel. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿tienes propósitos en la vida? Iglesia, eres de la manera que eres porque fuiste creado por Dios para un propósito específico, diseñado para un propósito eterno. ¿Cuántos lo creen? No, poquitos tienen propósitos eternos en esta iglesia, nacidos para un propósito eterno. La palabra del Señor dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos sintieron el llamado de Dios? ¿Cuántos aman a Dios? O sea que todas estas cosas les ayudan a bien. Amén. Todo lo que está en la tierra fue creado mediante un proceso y un propósito. Dios creó los cielos y la tierra durante un proceso de 6 días y al séptimo día descansó. Y estarán preguntando, ¿y qué es un proceso? Un proceso son los diferentes cambios por los cuales pasamos para llegar a nuestro destino. Mi hermano, hasta que usted no pase por el propósito, no va a llegar a su destino. Hasta que usted no pase por el propósito, por el proceso, Dios no podrá cumplir el propósito en su vida. O sea, pastor, que si no paso por el proceso mi propósito no se va a activar. Claro, mi hermano. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto en el proceso, pero fueron unos pocos los que llegaron a la tierra prometida. Jonás pasó por el proceso 3 días dentro de ese gran pez y pudo cumplir el propósito de Dios, que fue llevarle la palabra a Nínive y que todos se convirtieran. Amén. Grandes hombres de Dios pasaron por el proceso para que Dios cumpliera el propósito en sus vidas. Amén. Y hasta que no dejes atrás lo que tienes que dejar, Dios no te va a promover. No me escucharon. Hasta que no dejes atrás lo que tienes que dejar, Dios no te va a promover. Aún Abraham tuvo que dejar a un lado a su sobrino Lot. ¿Cuántos saben la historia? Él se despojó de algo, porque Lot ya tenía el propósito trazado. ¿Y qué hizo Lot? Él levantó la mirada y escogió la llanura más bonita, la más hermosa, pastos verdes. Pero lo que no sabía era que ya estaba la ciudad de Gomorra. Pero Abraham, porque en ese tiempo aún era Abraham, siguió el propósito de Dios. Y el Señor le dijo, mira a tu izquierda, mira a tu derecha, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Toda esta tierra te la daré. Hasta que no dejes a un lado lo que no te sirve, lo que te ancla, lo que te imposibilita para avanzar, Dios no te va a promover. Amén. Génesis capítulo 18, versículo 8 al 9. Dice entonces Abraham dijo a Lot, no hay altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Verso 14. Y Jehová dijo a Abraham, ¿después de qué? ¿Después de qué? Después de que Lot se apartó de él. O sea, después de que dejó atrás. Iglesia, ¿qué es lo que tienes que dejar atrás para seguir avanzando en el propósito de Dios? Son tantas cosas, ¿cierto? Aún nosotros como pastores aún trabajamos en eso, pero le pedimos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades. Amén. Tal vez tengas que dejar el miedo, tal vez tengas que dejar atrás el rencor, tal vez tengas que dejar atrás la incredulidad y tal vez tengas que dejar atrás el mundo y dejar que Dios te procese. Amén. Tristemente veo algunos estados de algunos cristianos
En este tiempo que dice, no, aquí tomándome una chelita para la sed. Antes la consienten, antes le tienen un apodo. Tenemos que dejar atrás lo que nos ancla. Tenemos que dejar atrás ese lastre, lo que nos imposibilita para seguir en el propósito de Dios. ¿Y cómo hago, pastor, para alcanzar mi propósito? Hay 3 pasos para alcanzar tus propósitos. ¿Quieren saber? Primer paso, enfrentar las circunstancias. ¿Cuántos están tomando notas en esta mañana? Levante la mano. Gloria a Dios, espero que le están tomando notas. Cuando esté pasando por el proceso, vas a sacar esas notas y vas a decir, Señor, gracias porque el primer paso tengo que enfrentar las circunstancias. Tienes que tener el respaldo para tu proceso. Claro que el mejor respaldo es el de Dios. ¿Cuántos lo creen? Moisés determinó dejar las riquezas y el título de heredero del trono del faraón para que Dios lo usara para ser el libertador del pueblo de Israel. Y en esta mañana vuelvo y te digo, en la iglesia tenemos que despojarnos de todo. Moisés tenía las riquezas, tenía todo. Era heredero al trono. Y él dijo, a mí las riquezas no me interesan. La posición de ser faraón no me interesa. Yo quiero alcanzar el propósito para el cual Dios me diseñó. Amén. Los lujos no significaron nada para Moisés, porque el propósito que Dios tenía para él era mucho más grande. Y en esta mañana yo te digo, iglesia, Dios tiene algo mucho más grande para tu vida. Dios tiene algo más grande para tu ministerio. Así como le dijeron al siervo, Eliseo le dijo al siervo, ve y mira. Y él decía, no veo nada. El oro le dijo, Señor, haz que mi siervo vea. A veces necesitamos que otra persona nos diga eso. Que veamos, que estudiemos, que escudriñemos. Porque nuestras propias capacidades no lo podemos hacer. Porque de pronto no tenemos esa relación con Dios. No tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que nos convence, el que nos redarguye, es el que nos instruye, es el que nos muestra. Amén. Ve, haz que mi siervo vea. Y en esa mañana, iglesia, haz que el Señor le muestre cuál es el propósito que tiene para su vida. Amén. El rey David nació con un propósito. Amén. Todos han escuchado, hasta aquí hicimos una celebración para el 24 de diciembre. Amén. David, ¿dónde está mi actor favorito? Está en clase, ¿verdad? Leandro, el que hizo de David. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Y Samuel le dice, manda a llamarlo de inmediato. Dijo Samuel, no nos sentaremos a comer hasta que él llegue. David sabía que el cuidar las ovejas era parte de un proceso. Él sabía que era temporal, pero lo asumió con una gran responsabilidad. Amén. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y hasta que usted no disfrute su actual proceso, no pasará al próximo nivel. O sea, pastor, hay que disfrutarnos del proceso. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Le decía a los cristianos que él había aprendido de las circunstancias como tales, buenas y malas, y que no podían agregar o quitar nada de su felicidad. Segunda de Corintios versículo 11, 23 al 27. Dice la palabra del Señor: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo.
Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, más abundante, sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Y ahí sigue, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Mi hermano, ¿y usted se pone triste porque no lo saludan en la iglesia? Usted se quiere ir de la iglesia, no quiere volver a la iglesia porque una servidora le dijo: mi hermano, mi hermana, guarda el celular porque este no es el momento de estar chateando. Solo por eso. Pero Pablo caminaba en el propósito de Dios. Hasta lo mordió una víbora. La sacudió como si nada. Iglesia, así tenemos que estar en medio de las circunstancias. Cuando venga el proceso, sacudir el proceso en el nombre de Jesús. ¿Qué dice él? Pablo decía: y yo mantenía mi contentamiento. Si tenía hambre, gloria a Dios. Si tenía sed, gloria a Dios. Pero a veces, no, pastor, no, mi pastora, no alcancé a llegar porque estaba lloviendo. Pablo 3 veces sufrió náufrago. Tremendo, ¿cierto? 39 azotes. Y eso no era una vara que se doblaba así fácilmente, no. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Segundo paso, vencer las circunstancias. Segundo paso, vencer las circunstancias. Amén. 1 Samuel capítulo 17, versículo 33 al 34. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso y tomaba algún cordero de la manada, yo salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Cuántos mata gigantes hay en esta mañana? Yo me quedo con estos mata gigantes que dijeron amén. ¿Cuántos están preparados en esta mañana? Samuel fue y ungió a David. Vemos en el capítulo 16 cuando le dijo a Isaí: ¿esos son todos tus hijos? Él fue ungido como rey. Pero él no comenzó siendo rey. Él siguió siendo pastor. Él siguió cuidando las ovejas hasta que llegó el momento de la asignación. Iglesia, va a llegar el momento de tu asignación. De pronto te estarás preguntando: bueno, yo tantos años acá sentada en la silla o sentado en la silla, he hecho RG, soy libre, autoridad espiritual, cautividad, iniquidad, para el liderazgo, introducción a la Biblia, lo repetí como 3 veces. Pero Señor, ¿qué es lo que tienes para mi vida? ¿Le has preguntado en la intimidad al Señor cuál es el propósito que ha establecido para él? Yo no creo que el Señor le va a decir: no, es que para que sigas ocupando la silla. ¿Cuál es el lema de este año para la iglesia? ¿Cómo?
El año de la transición. Repitan conmigo. El año de la transición. O sea, el Señor nos quiere llevar de acá para un nivel más alto. ¿Cuántos están preparados? ¿Cuántos están dispuestos a pagar el precio? Amén. Así es. Porque si el Señor, si no le pide la asignación a Dios, fácil, Él coloca a otro. Si no quiere servir en la puerta, si no quiere servir en protocolo, si no quiere servir en el sonido, fácil, Dios traerá a otro. Así es sencillo. Porque no somos indispensables para Dios. Nosotros somos los que dependemos de Dios. Y acá lo que estamos haciendo, acá en la tierra, es preparándonos para pasar una eternidad con Él. A veces duele cuando estamos en medio de la adoración, adorando al Padre, y hay personas que no se conectan, personas que no se meten en el río, porque allá en la eternidad lo vamos a hacer día, constantemente, porque dice que no habrá día ni habrá noche, porque el resplandor de Él iluminará todo. Entonces, si llegas a la presencia del Señor y, bueno, Steven, adóreme. Erika, levante la mejor alabanza para mí. Portal del reino, ¿cuál es tu mejor adoración? ¿Cuál es tu mejor alabanza? Pero hay algunos, no todos, en la alabanza es así. Mi hermano, duramos 8 días para venir al servicio, y eso es lo mejor que le damos al Señor. Esa es la mejor alabanza que le damos a Él. Pero si estamos en la casa barriendo, si estamos trapeando, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, mejor dicho, gritos de júbilo, saltos de alabanza. Amén. ¿Cuántos se identificaron con eso? Sí, así es. ¿Cuál es la mejor alabanza y cuál es la mejor adoración que le estás preparando a Dios cuando llegues a la eternidad? Amén. Regálale un fuerte aplauso al Señor. Decía David, en esa conversación con Saúl, le decía: es que yo cuando estaba cuidando las ovejas de mi padre, si venía un oso o si venía un león, se llevaba una oveja, yo se la quitaba. Y si el oso se devolvía, yo lo cogía de la mandíbula y ¿qué? Lo mataba. Pero a veces queremos ir a matar el gigante primero y después comenzar a matar leones y osos. Y a veces decimos: ¿por qué nos cansamos en el servicio? ¿Por qué me quiero sentar? Porque no iniciamos con el propósito de Dios. Amén. Pero ¿cuántos tienen un propósito establecido en sus vidas? Amén. Porque es en la temporada de los osos y los leones que Dios le prepara para ser un matagigante. Es en el proceso donde comienzas a mostrarle a Dios tus habilidades. Es en el proceso y en enfrentar las circunstancias donde comienzan a salir tus dones y tus talentos. Dice la palabra del Señor que no puede una prueba mayor aquel que no la pueda resistir. O sea que los que son intercesores, las pruebas son más grandes. Ni decir de los pastores. Amén. Entonces ahora sí te estarás preguntando por qué has pasado por tantas pruebas y por tantas dificultades. Porque Dios te quiere preparar para matar gigantes. Pero antes tienes que aprender a matar leones y osos dentro del proceso y enfrentando las circunstancias. Amén. En esta mañana yo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús que su ministerio se ensancha, que hay un llamado de parte de Dios en esta mañana para la iglesia, y es que se apropie del propósito de Dios. Vemos rumores de guerra,
vemos las guerras, vemos lo que está pasando y aún seguimos jugando como cristianos. Y a veces decimos, ¿por qué me pasa lo que me está pasando? Porque a veces Dios nos ha llamado y no le hemos salido al paso. ¿Y qué pasa? Sencillo, Dios trae a otro. Y cuando el reemplazo mío subió de nivel, entonces mi corazón te entristece, ¿cierto? Porque va a decir, bueno, yo estaba ahí, pero tenía la oportunidad. Dios te estaba marcando el propósito. Dios te estaba mostrando cuál era el propósito que tenía establecido, pero lo dejaste pasar. Amén. Porque en el silencio de tu dolor es que Dios te está formando. ¿Cuántos dicen amén? Porque en el silencio de tu proceso es que Dios está mirando qué capacidad tiene. Amén. Porque Dios mira tus dones y tus talentos. Dios nos capacita para ir a enfrentarnos a los gigantes. A pesar de que David era un joven, los hermanos no le creyeron, le dijo, no, váyase para donde mi papá. Pero él tenía el propósito marcado en su vida, y era que el Espíritu Santo lo estaba guiando. Amén. Y el primer paso es enfrentar las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? El segundo paso es vencer las circunstancias. Y el tercer paso para alcanzar su propósito es subir al monte y a escuchar la voz de Dios. ¿No le gustó, iglesia, el tercer paso? ¿No le gustó, iglesia, el tercer paso? Porque no es fácil. Subir al monte y escuchar la voz de Dios. Eso es lo que cuesta. Subir al monte es ir a la intimidad, es levantar el tabernáculo de la adoración, es que te conectes con Dios, es que digas, Señor, aquí estoy yo, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué me has llamado? Subir al monte y escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos lo anhelan? ¿Cuántos anhelan al Padre en esta mañana? Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 17 versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte. ¿Qué? ¿A dónde fueron? A un monte. Estaban solos, ¿cierto? Lo llevó aparte. Versículo 2. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Verso 3. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí, ¿una qué? ¿Desde dónde? ¿Quién estaba hablando? Dios. Desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Complacencia. ¿A él qué? ¿A él qué? No los escucho, iglesia. ¿A él qué? A él oíd. Mira, iglesia, en la época de Jesús muchos se basaban en el Tanaj. ¿Cuántos saben qué es el Tanaj? Amén. Esta es la Biblia hebrea que se divide en tres grupos, ¿cierto? 3 grupos de libros.
La primera que es la Torá, que son los libros de la ley, los Neviín, que son los libros de los profetas, y los Ketubín, que son los libros históricos. ¿Quién era Moisés? Moisés fue el mediador del antiguo pacto y el precursor de la ley. ¿Y quién fue Elías? Fue un profeta. Entonces está la representación de Moisés y de Elías, del profeta y de la ley. Entonces los religiosos en esa época se regían a la ley, al Pentateuco, ¿cierto? ¿Y qué les quiso decir Jesús? No siga mal la ley, no escuche mal los profetas. ¿Qué dijo Dios? La última frase, por favor, pastor. ¿Qué dijo? ¿Qué dice la última frase? ¿A él qué? A él oíd. No se basen más ya en la ley, porque ellos son estrictos. Ellos tienen ciertas características para la mujer, para la vestimenta, para cuando está encinta, bueno, cuando tiene el periodo. Ellos se rigen bajo la ley. No puedes comer este animal, no puedes comer de esta ave, no puedes comer de aquello. Pero aquí estaba Elías, que representaba a los profetas. ¿Por qué los profetas? Porque la gente no quería pagar el precio, porque sus pecados no dejaban conectarse con Dios. Entonces había un profeta que directamente traía la palabra de Dios a su pueblo. ¿Cuánto lo creen? No lo quiero decir. Me voy a meter en problemas. Lo digo, iglesia. Lo digo, iglesia. Hoy en día hay muchos cristianos que van detrás de los profetas para que les profeticen de parte de Dios, para que les revele aún cuál es su ministerio, cuál es su llamado. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la última frase? A él oíd. Por eso cuando les dije que el tercer paso era subir al monte y a escuchar la voz de Dios, se acabaron los amenes, porque es difícil, es complicado, no todos lo hacen, no todos pasan media hora, 40 minutos, 2 horas, 3 horas en la intimidad del Señor. Solamente los que tienen propósitos lo hacen. ¿Por qué? Porque el Señor les revela. Él le dijo: no quiero que sigan mal la ley, no quiero que escuchen más a los profetas, a escucharme a mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Juan capítulo 17, versículo 4. No, Juan 14, 26, perdón. Dice la palabra del Señor: mientras él aún hablaba, 14, 26, perdón, pastor. Juan 14, 26. 14, 26, Juan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Más el Consolador, ¿quién? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿El qué? Os enseñará todas las cosas. Yo le estaba diciendo, Jesús le estaba diciendo a ellos: no sigan mal la ley, no sigan mal a los profetas, no los escuchen, escúchame a mí. Pero él se fue y él dijo: les dejaré un Consolador, amén, que el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero si usted quiere ir a un congreso de profetas, bien lo puede hacer. Pero esta es la relación íntima que tienes con el Padre. Ahí se demuestra el lugar que le das a Dios. Amén. Porque esas personas que le gustan todo fácil, todo mascadito, son los que no les gustan pagar el precio. Pero si estás en la presencia de Dios,
Si estás en la presencia de Dios y te humillas delante de Él y reconoces que sin Él no puedes ir, que sin Él no puedes andar, que sin Él no puedes vivir, que si tienes algún proyecto tienes que subir al monte y decirle: Señor, revélame qué es lo que tengo que hacer. Dios comenzará a revelarle los diseños que tiene para su vida. Dios comenzará a traer los códigos del cielo para su ministerio. Dios comenzará a darte las fuerzas que necesita para seguir avanzando. Porque esto no es fácil. Esto no es fácil. Ser cristiano no es fácil. Recibimos críticas, señalamientos. Nos juzgan. Están esperando que usted tropiece para señalarle. Mire, el hermano José Ángel, él les predica a todos allá en la calle de la Floristería. Pero a veces cuando ellos están pendientes, sabrán que falla, para decirle: mire, y eso que es cristiano. Ser cristiano no es fácil. Por eso estamos acá, porque no es fácil. Nos equivocamos, cometemos errores, pero tenemos a un Dios que nos ayuda. Tenemos al Padre que nos ayuda. Y a veces nos sentimos solos y decimos: Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Me diste 3 hijos y se fueron para el exterior y yo estoy solo, ¿qué hago? Pero si comienzas a decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo, sabes que estoy solo, ¿qué quieres hacer con mi vida? Cuando comienzas a rendir tu corazón delante de Él, cuando comienzas a quebrantar lo que hay dentro de ti, el Señor comienza ¿a qué? A moldearte. Comienza a cambiar ese corazón que tiene. Comienza a cambiar esos pensamientos que tiene para hacerte una mejor persona, para establecer los propósitos que Dios tiene en su vida, para que su ministerio se ensanche, para que el llamado que Dios te ha hecho sea más grande, para que seas un mejor padre, para que tengamos hijos que no nos avergüencen afuera. Hasta eso nos enseña la Biblia. Nos enseña cómo ser padres. Nos enseña cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas. Nos enseña cómo ser buenos hijos, cómo ser buenos ministros. Pero la escudriñamos, la leemos, meditamos en ella. Eso no es fácil. A veces, en cierta ocasión, una hermana me dijo, bueno, no era pastor, era líder. Me dijo: mi hermano, yo quiero que mi esposo sea como usted. Yo le dije: mi hermana, no sabe las luchas que tengo que pasar. No sabes todo lo que he tenido que pasar para poder llegar a donde estoy. Porque sabemos que esto no es fácil. Y esta mañana el Señor me inquietó a buscar su presencia. Y veo el reloj. Si nosotros con mi esposa tenemos como unas colchoneticas, entonces nos vamos allá para el lugar adecuado. Le estaba colocando y miro el reloj. Bueno, no, porque se le acabó la pila. Mira el reloj y eran las 3:33. Jeremías 33:3. Me dijo el Señor: regale este texto a mi iglesia. ¿Qué dice? Clama a mí. Clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes. No está diciendo cualquier cosa, cosas grandes y ocultas, cosas inimaginables, cosas que tu ojo natural no puede percibir, pero que tu espíritu sí lo percibe. Clama a mí y yo te responderé.
Pero ahí es donde está lo más difícil. Buscar a Dios. Queremos que todo sea fácil y a veces decimos: Señor, gracias, tú eres bueno, maravilloso, gracias por este día, y quedamos hasta el otro día. No es fácil, a mí me ha costado. Hace como unos 2 años para atrás el Señor todos los días, 2 de la mañana, 2:30, vaya para el lugar santísimo allá a buscar la presencia. Pero me cuesta, porque la carne no quiere adorar, porque no queremos salir de la comodidad en que estamos. Si estamos en el trabajo, qué fácil es irnos para el baño, encerrarnos allá, o lugar, cerrar la habitación o cerrar la oficina y meterse con el Señor. Les voy a decir algo, iglesia. Hay un dicho que dice por ahí: que dime con quién andas y te diré quién eres. Yo les pregunto, iglesia, ¿cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? Y te diré cuánto lo amas. ¿Cuánto tiempo pasas orando con el Señor? Y te diré cuánto lo amas. Porque es en la madrugada donde tú pagas el precio. Amén. Y vemos que la palabra en San Mateo capítulo 17 versículo 1 es la transfiguración. Amén. Y la palabra transfiguración en su transliteración del original es metamorfó, que esa palabra en el original se divide en dos, en el griego, que meta, que significa cambio, y morfó, que significa una forma cambiada internamente. Dígale a la persona que tiene a su lado: cambiar internamente. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, iglesia? Alguien rápidamente, ¿qué nos quiere decir la palabra? Que tenemos que cambiar desde adentro. ¿Para qué? Para ver resultados afuera. Amén. Tenemos que cambiar, iglesia. Tenemos que cambiar ese molde que tenemos, esa estructura en la cual hemos sido formados. Si queremos tener un cambio exterior, tenemos que primero empezar por el interno. Que nuestro espíritu se vivifique, que nuestro espíritu esté activado. Que digamos al Señor: Señor, llámame a la hora que quieras, que allá voy. Amén. ¿Cuánto le gustaría tener esa relación con Dios? Escuchar esa voz y decirle: hijo, ven, ven que te estoy esperando en aquel rincón. Ven y me das esa adoración que hace mucho tiempo no me das. Ven, hijo, que estoy esperando que me hables, que quebrantes tu corazón delante de mí, que reconozca que yo soy tu Padre. El Padre está anhelando aquellas lágrimas que derramabas. Porque hay algunos, iglesia, que perdieron el primer amor. Pero sabemos que este es el año de iniciar de nuevo. Este es el año de decirle: Señor, aquí está mi vida. No me quiero apartar un segundo de ti. Sé que soy imperfecto, sé que cometo muchos errores, pero aquí está mi vida ante ti, Señor. Haz de este vaso lo que tú quieras hacer. Iglesia, que como aquel buen alfarero que estaba construyendo ese barro, ese vaso,
y salió imperfecto y lo destruyó y comenzó a hacer uno nuevo. Así el Señor va a hacer algo nuevo en tu vida. Solo para aquellos que quieran, solo para aquellos que deseen, solo para aquellos que quieran entrar en el propósito de Dios, porque Dios no te va a forzar. Hay casos hay casos que se han visto donde Dios ha tenido que forzar a las personas, porque muchas personas se están perdiendo. Pero esos son casos de 1 en 1.000.000. Debemos transformarnos desde adentro para servir afuera, despojarnos de todo lastre y avanzar a la meta, al galardón supremo que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Póngase sobre sus pies en esta mañana. Oh Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por aquella audiencia, Señor, por aquellos quienes están recibiendo esta palabra, Señor. Sabemos que también hay propósitos establecidos en cada casa, en cada hogar. Y en medio de la intimidad de Dios te va a revelar lo que tiene para tu vida, lo que tiene para tus hijos, lo que tiene para tu descendencia. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Dios les bendiga. Como levante sus manos en esta mañana al Señor. Levante sus manos si tiene propósitos en la vida. Cierra sus ojos y entréguele su corazón a Él. Porque no hay nada imposible para Dios en esta mañana. En tu nombre hay poder.